En algún lugar de Florida, un adolescente de apenas 15 años enciende su ordenador después de volver del instituto. No lleva un traje negro. No está rodeado de pantallas futuristas. Ni siquiera tiene el ordenador más potente del mundo. Solo tiene curiosidad. Mientras millones de personas utilizan Internet para chatear, jugar o hacer los deberes, él tiene una obsesión completamente distinta. Descubrir cómo funcionan los sistemas informáticos más protegidos del planeta. Lo que nadie imagina es que en cuestión de meses, ese chico conseguirá infiltrarse en los sistemas de la NASA y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y cuando el FBI llame a la puerta de su casa, ya será demasiado tarde. Esta es la increíble historia de Jonathan James, el adolescente que demostró que a veces, el mayor peligro para una superpotencia no mide 2 metros, no lleva uniforme, y todavía necesita permiso para conducir. Porque sí, esta historia ocurrió de verdad. A finales de los años 90, Internet era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. No existían las redes sociales tal y como las entendemos ahora. YouTube todavía no había nacido. Los teléfonos inteligentes eran ciencia ficción para la mayoría de la gente. Pero mientras el mundo empezaba a descubrir las posibilidades de Internet, otra generación aprendía algo mucho más interesante. Cómo romper sus reglas. Jonathan James nació en 1983 y desde muy pequeño mostró una facilidad extraordinaria para entender los ordenadores. Mientras otros adolescentes coleccionaban cromos o pasaban las tardes jugando al fútbol, Jonathan prefería desmontar programas, explorar redes y aprender por su cuenta. No estudiaba en una academia secreta, no tenía profesores misteriosos. Su mejor maestro era la curiosidad. Y, como suele ocurrir con las personas extremadamente curiosas, cada respuesta solo le llevaba a una pregunta todavía más difícil. Con apenas 15 años ya participaba en foros de hackers utilizando el alias C0MD, un nombre inspirado en la palabra inglesa comrade, que significa camarada. En aquellos foros no buscaban hacerse famosos, buscaban retos. ¿Quién encontraba antes una vulnerabilidad? ¿Quién conseguía entrar donde nadie más podía? Era casi un deporte, solo que, en lugar de marcar goles, encontraban puertas abiertas en servidores de medio mundo. Y Jonathan era sorprendentemente bueno. Su objetivo nunca fue destruir sistemas. Lo que realmente le fascinaba era comprobar hasta dónde podía llegar. Era como escalar una montaña simplemente porque estaba allí. Solo que aquella montaña pertenecía al gobierno de Estados Unidos. En aquella época, muchas agencias gubernamentales confiaban en que sus redes eran prácticamente inexpugnables. Al fin y al cabo, estaban protegidas por algunos de los mejores especialistas del mundo. O eso creían. Jonathan comenzó atacando objetivos pequeños. Analizaba servidores, buscaba configuraciones incorrectas, estudiaba sistemas operativos, observaba cómo respondían las redes. No iba deprisa, tenía paciencia, y esa paciencia terminó llevándolo a un lugar impensable, uno de los sistemas utilizados por el Departamento de Defensa estadounidense. Desde allí comenzó a moverse por diferentes redes utilizando técnicas que hoy siguen enseñándose en ciberseguridad. Cada acceso le abría una puerta nueva. Era como recorrer un edificio gigantesco donde cada habitación escondía otra llave. Hasta que apareció una puerta con un nombre imposible de ignorar: NASA. Entrar era una locura, pero quedarse fuera también significaba renunciar al mayor desafío de su vida. Jonathan decidió intentarlo, y, contra todo pronóstico, lo consiguió. Consiguió acceder a ordenadores pertenecientes a la agencia espacial más famosa del planeta. No hablamos de la página web pública, ni de un ordenador olvidado en una oficina cualquiera. Los investigadores descubrirían después que había accedido a sistemas relacionados con proyectos tecnológicos internos. Entre la información obtenida se encontraba software utilizado para controlar aspectos de funcionamiento de la Estación Espacial Internacional. La NASA tomó la decisión más drástica posible. Desconectó parte de sus sistemas para comprobar hasta dónde había llegado la intrusión. Durante semanas, técnicos e ingenieros revisaron miles de equipos buscando cualquier rastro del atacante. El coste de aquella investigación fue enorme. Se calcula que solo la revisión y recuperación de los sistemas superó los $40.000. Y eso sin contar las horas perdidas por científicos e ingenieros. Todo por culpa de un chico que todavía no había terminado el instituto. La noticia no tardó en recorrer diferentes organismos federales.
Si un adolescente había conseguido entrar en sistemas tan sensibles, ¿qué podría hacer un grupo organizado? La preocupación crecía cada día. Mientras tanto, Jonathan seguía navegando por internet convencido de que nadie conocía su identidad. Pero había cometido un error. Uno muy pequeño. Y, a veces, un error diminuto basta para derribar el castillo más impresionante. El FBI llevaba semanas siguiendo un rastro digital casi invisible. Direcciones IP, registros de conexión, servidores intermedios. Cada pista parecía insignificante por separado, pero juntas empezaban a formar un enorme puzzle, y todas las piezas señalaban al mismo lugar. Una casa aparentemente normal en Florida. Los agentes estaban a punto de descubrir que detrás de uno de los mayores quebraderos de cabeza de la NASA no se escondía una organización internacional. Ni un espía extranjero, ni un sofisticado grupo de ciberdelincuentes. Solo un adolescente con un talento extraordinario, y una curiosidad todavía más grande. Pero lo más increíble aún estaba por ocurrir. Cuando los agentes del FBI llamaron a la puerta, Jonathan James no era un criminal con una red internacional de contactos. Era un adolescente. Su habitación tenía un ordenador, cables por todas partes y el aspecto que esperarías de alguien obsesionado con la informática. Pero detrás de aquella apariencia normal se escondía una de las investigaciones más importantes sobre ciberseguridad de finales de los años 90. Tras analizar las pruebas, Jonathan decidió colaborar con las autoridades. Reconoció los accesos ilegales y explicó cómo había conseguido infiltrarse en los sistemas. Los investigadores quedaron sorprendidos, no porque hubiera utilizado tecnología futurista, sino porque había aprovechado errores humanos. Configuraciones incorrectas, contraseñas débiles, sistemas que nadie había actualizado. Una lección que sigue siendo igual de válida hoy. La mayoría de los grandes ciberataques no empiezan rompiendo una puerta blindada. Empiezan encontrando una ventana que alguien olvidó cerrar. En el año 2000, Jonathan James se convirtió en el primer menor de edad de Estados Unidos condenado por delitos relacionados con el hacking. La sentencia incluyó arresto domiciliario, libertad vigilada y la prohibición de utilizar ordenadores durante un tiempo. Para un chico como él, aquello era casi como prohibirle respirar. Su historia dio la vuelta al mundo. Los periódicos hablaban del adolescente que había burlado a la NASA. Las cadenas de televisión analizaban cómo un joven había conseguido poner en alerta a algunas de las instituciones más poderosas del planeta. Y millones de personas comenzaron a descubrir una palabra que todavía sonaba extraña para muchos: hacker. Con el paso del tiempo, Jonathan intentó rehacer su vida. Sin embargo, cargar con aquella fama no era sencillo. Encontrar trabajo en el sector tecnológico era complicado. Muchos veían antes su expediente judicial que su enorme talento. Aún así, nunca dejó de amar la informática. Pero la historia todavía guardaba un último giro. En 2007, las autoridades estadounidenses iniciaron una gran investigación sobre el robo de millones de datos de tarjetas de crédito pertenecientes a varias empresas. Aunque Jonathan negó cualquier implicación y nunca fue acusado formalmente de participar en ese ataque, volvió a sentirse bajo una enorme presión. Él defendía que había dejado atrás aquella etapa de su vida. Sus amigos aseguraban que estaba cansado de que cualquier incidente informático importante acabara apuntando hacia él. La situación fue empeorando, y el 18 de mayo de 2008 llegó la noticia que nadie esperaba. Jonathan James falleció con solo 24 años. Su muerte conmocionó a la comunidad tecnológica. En una carta encontrada después de su fallecimiento escribió que había perdido la confianza en el sistema judicial y que no creía que pudiera demostrar su inocencia en las investigaciones que lo rodeaban. Fue un final profundamente triste para alguien que, años antes, había sido considerado un prodigio de la informática. Su historia sigue generando debate. ¿Era un delincuente? ¿Era un genio? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? La realidad probablemente esté en un punto intermedio. Lo que hizo fue ilegal. Entró en sistemas donde nunca debió entrar. Obligó a instituciones enteras a revisar su seguridad y provocó pérdidas económicas importantes. Eso es un hecho. Pero también puso de manifiesto algo que muchos preferían ignorar. La tecnología más avanzada del mundo también podía tener enormes debilidades. Después de casos como el suyo, gobiernos y grandes empresas empezaron a tomarse mucho más en serio la ciberseguridad. Se reforzaron protocolos, se revisaron redes, se mejoró la formación del personal.
Y quedó claro que la mayor fortaleza de un sistema no depende solo de sus ordenadores, sino también de las personas que los protegen. Hoy vivimos rodeados de dispositivos conectados. Móviles, coches, hospitales, bancos, satélites e incluso electrodomésticos dependen de redes informáticas. Eso significa que las lecciones de Jonathan James siguen estando completamente vigentes. La curiosidad puede cambiar el mundo, pero también puede cruzar una línea muy peligrosa. La diferencia entre un investigador de seguridad y un ciberdelincuente no suele estar en el talento. Está en cómo decide utilizarlo. Quizá esa sea la mayor enseñanza de esta historia. Un adolescente consiguió hacer tambalear la confianza de una de las agencias más importantes del planeta. No porque tuviera más recursos, no porque fuera más poderoso, sino porque encontró una oportunidad que nadie había visto. Y eso demuestra que, en tecnología, el enemigo más peligroso no siempre es el más grande. A veces es el más inteligente. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir los secretos, errores y momentos más increíbles de la historia de la tecnología, suscríbete a Crónicas Digitales. Porque detrás de cada ordenador, cada invento y cada línea de código, siempre existe una historia capaz de cambiar nuestra forma de ver el mundo.